Lunes 2 de marzo del 2026. El gran discurso. La furia, la verdad y el espejo que nadie quiere mirar. Ayer, domingo 1 de marzo del 2026, decidí hacer algo que muchos argentinos ya no hacen: escuchar completo, sin fragmentos ni recortes interesados, el discurso de apertura de sesiones ordinarias del presidente Javier Milei transmitido desde el Congreso de la Nación. Lo primero que quedó en evidencia no fue el discurso, sino la escena. Desde su ingreso al recinto, saludado por cadetes de la Policía Federal y acompañado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, se percibía una incomodidad imposible de disimular. No caminaban como una fórmula política cohesionada. Tampoco había sincronía institucional, pues ella nunca estuvo realmente a su lado, todo lo contrario, siempre detrás, desplazada, siempre fuera del centro. La imagen me recordó inmediatamente a la noche del triunfo electoral, cuando Milei celebraba rodeado por su círculo íntimo mientras su vicepresidente quedaba relegada a un costado. En política, los gestos nunca son casuales, todo lo contrario, son mensajes. Un presidente diciendo lo que nadie se animó. El discurso fue en esencia una descarga, una explosión verbal contra décadas de hipocresía política, y ahí apareció algo incómodo para muchos. Millones de argentinos escucharon, por primera vez en el Congreso, palabras que representan lo que durante años se dijo en silencio: un presidente enfrentando sin rodeos a una dirigencia que lleva décadas administrando el fracaso nacional mientras se presenta como salvadora permanente. Fue vehemente, confrontativo, interrumpió, respondió y atacó. Y sí, muchos sentimos que estaba diciendo exactamente lo que cualquiera de nosotros hubiera querido gritarle a una clase política que convirtió al país en un experimento eterno de decadencia, porque frente a él estaban, nos guste o no admitirlo, representantes de una política que convivió, justificó y hasta reivindicó a sectores violentos del pasado mientras hoy ocupan cargos, manejan recursos públicos y reciben homenajes oficiales como si la historia pudiera reescribirse por decreto. Él tenía razón, pero era el presidente, y aquí aparece la incomodidad mayor. No hablaba un ciudadano indignado, tampoco un panelista televisivo, hablaba el presidente de la nación argentina frente al Congreso y frente al mundo. Aunque el contenido haya sido compartido por muchos, las formas dejaron una pregunta inevitable: ¿puede un país reconstruir autoridad institucional desde la confrontación permanente? El discurso fue catártico, pero también expuso una Argentina que parece incapaz de abandonar la lógica de trinchera. Nos representó emocionalmente, pero nos debilitó institucionalmente. Esa es la contradicción que muchos sentimos y pocos se animan a admitir. En otro orden, mientras el presidente describe una economía encaminada, en la calle se respira otra cosa: recesión profunda, comercios que bajan persianas, empresas que desaparecen y familias que ajustan hasta lo imposible. La macroeconomía puede mostrar números prometedores, pero la microeconomía muestra angustia cotidiana. El ciudadano común vive atrapado en una espera infinita, esperando que el plan funcione, esperar que llegue el rebote, esperar que la política deje de experimentar con su vida. Mientras tanto, la casta, la misma que todos denuncian pero nadie logra erradicar, sigue intacta, adaptándose a cada gobierno como un organismo que jamás muere y que vive mutando, una especie mortal de parásitos. Desde 1983 nos repiten que vivimos el triunfo definitivo de la democracia y sin embargo, después de 43 años, el balance es brutal porque tenemos una sociedad cada vez más pobre y una dirigencia política y sindical cada vez más rica. Cambian los discursos y cambian los partidos, pero nunca cambian los resultados, o pues siempre han sido nefastos. Se construyó un relato épico alrededor del regreso democrático que evitó durante décadas cualquier autocrítica profunda. También se instaló la idea de que cuestionar el sistema político era casi un pecado civil, pero los números no mienten. Generaciones enteras viven peor que sus padres mientras la política se profesionalizó en sobrevivir, no en resolver problemas. Hoy algunos piden evaluaciones psicológicas para el presidente.
Tal vez la evaluación pendiente sea otra, la de una sociedad que continúa votando a quienes la decepcionan una y otra vez, porque llega un punto en que la culpa deja de ser exclusivamente del dirigente y empieza a ser también del votante que legitima el engaño repetido. Seguimos creyendo promesas recicladas, celebrando relatos vacíos, esperando resultados distintos haciendo exactamente lo mismo. El gran discurso no fue solamente el del presidente, sino que ha sido el espejo brutal que dejó frente a nosotros. Un país furioso, una dirigencia desacreditada, esta sociedad agotada y por sobre todo, una democracia que parece girar sobre sí misma sin encontrar salida. Quizás el problema no sea quién habla desde el atril del Congreso, sino que el verdadero problema sea que después de décadas de fracaso, todavía no decidimos cambiar de verdad aquello que nos destruye. Y mientras eso no ocurra, seguiremos asistiendo una y otra vez al mismo espectáculo plagado de discursos distintos, esperanzas nuevas y finales conocidos. Héctor Guillermo Sotovía. DNI 16.940.454.